Víctor Wembanyama fue expulsado en el juego 4 y 2 días después respondió con una paliza. 39 puntos, destruyó a Minnesota y los Spurs recuperados totalmente. Hola, bienvenidos a Pasión y Duela. Mi nombre es Andrés y hoy hablaremos de las vueltas que ha tenido esta serie, porque esta serie se ha convertido oficialmente en una guerra. Primero, Wembanyama pierde la cabeza y Anthony Edwards explota dominando a los Spurs. Y parecía que el momentum cambiaba totalmente. Pero después, los Spurs respondieron como en sus mejores épocas. Así que si quieres saber todo lo que pasó en el juego 4 y en el juego 5 de esta serie, no te despegues y arrancamos. Vámonos primero con el juego 4. La serie 2-1 a favor de los Spurs. Y desde el inicio el partido tenía muchísima tensión. Anthony Edwards salió agresivo, Stephon Castle respondiendo, Dylan Harper encendido. Y otra vez, en los minutos que Wembanyama salía de la cancha, los Spurs perdían el ritmo y comenzaba a ser un gran problema para San Antonio, ya que en ese momento los Timberwolves se venían hacia arriba. Pero entonces llega la jugada que cambia todo el devenir del partido. Wembanyama pelea un rebote ofensivo, Jaden McDaniels lo sujeta, Naz Reid está encima y Wembanyama pierde la cabeza y suelta un codazo. Flagrante tipo 2 y Víctor es expulsado del partido. Un jugador realmente que no se caracteriza por ser malintencionado o sucio, lo sacaron de sus casillas entre McDaniels y Reid y termina siendo expulsado. No lo estoy defendiendo. Víctor perdió la cabeza, muy mala decisión de él y tenía que ser sancionado. Y honestamente, ahí parecía que el partido se le había ido a los Spurs de las manos. Sin Wemby, en Minnesota, contra Anthony Edwards ya recuperado, la lógica decía que se acababa. Pero no, porque Luke Kornet dio un partidazo brutal, protegió el aro, cubrió bien la ausencia de Wembanyama, compitió contra Gobert, bloqueó tiros y además apareció alguien que ha sido muy constante en la serie. Dylan Harper explotó ofensivamente. Qué partidazo el de Dylan Harper. Penetrando, atacando, defendiendo, jugando con muchísima personalidad. Y eso mantuvo vivo a los San Antonio Spurs. Pero ni clutch, Anthony Edwards explotó y apareció como la estrella que es. 35 puntos, de los cuales 14 fueron en el último periodo. Triples imposibles. Recuerdo un triple en la esquina girando que fue brutal, con la marca encima. Y control total en el cierre del partido. Y aún así, los Spurs casi ganan sin Wemby. Eso es lo verdaderamente peligroso y preocupante para los T-Wolves. Porque después del juego 4, la narrativa cambió totalmente. La pregunta era, ¿Wembanyama volvería a perder la cabeza? ¿Lo podrían sacar de sitio de nuevo? ¿Minnesota había encontrado cómo frenarlo? ¿O San Antonio iba a responder? ¿Iba a cambiar la actitud de Wembanyama? ¿Y se regresaría a la normalidad como en el segundo partido, por ejemplo? Y la respuesta la tuvimos rápido. Juego número 5 y fue una paliza. Desde la primera posición, Wembanyama salió completamente agresivo. Gobert intentó provocarlo. Ayo le trató de meter presión, pero Wemby respondió jugando al básquet. Nadie pudo sacarlo de sus casillas, se veía zen como cuando se fue con los monjes tibetanos. Primer cuarto, Wemby domina con 13 puntos contra 9 de todo Minnesota. Eran 13-9 en apenas 6 minutos. Simplemente Wemby dominaba el partido. Pero regresábamos al problema de siempre. Cada vez que Wembanyama salía, Minnesota reaccionaba. Rachas rápidas, más velocidad, más transición, porque hablemos directo. Kornet es un gran jugador, pero es mucho más lento que Wembanyama. Entonces, si Ayo o Conley o Anthony Edwards ponían el turbo o Terrence Shannon ponían el turbo, no había cómo Kornet los alcanzara. Faltaba esa presencia en la pintura que, aunque Wemby no es el más rápido del mundo, sí es más rápido que Gobert, Gobert y que Kornet. Pero en esta ocasión, Spurs sí tenía respuesta a todo esto. Y vinieron del nombre propio de dos jugadores. El primero, de Aaron Fox. Porque de Aaron Fox por fin tuvo otro gran partido en la serie. Controlando el ritmo. Ese pick and roll con Wemby lo tiene patentado. Atacando. Encontrando espacios tanto para penetrar como para penetrar y sacar el balón hacia los tripleros abiertos de los Spurs. Y además, Devin Vassell apareció muchísimo en el segundo tiempo, metiendo triples clave, metiendo los midis, los tiros de media distancia,
y siendo muy importante para San Antonio. Ahora, también hablemos de algo que ya se vio en el segundo partido y que se volvió a ver en este quinto partido. Los ajustes del cuerpo técnico de los Spurs. Y aquí hay que darle muchísimo mérito a Mitch Johnson, pero también a los asistentes de Mitch Johnson, entre ellos a Greg Popovich, que no es su asistente, pero sabemos que está metido en la organización. Y aquí ajustó la rotación, le dio más minutos a Keldon Johnson, que tuvo un gran partido en los juegos 5, más de 20 puntos. Dylan Harper toda la serie ha sustentado a los Spurs, otro partido de más de 20 puntos. Y Luke Cornett, que aunque sí es cierto que cuando sale Wembanyama se nota, porque cómo no se va a notar. Es como cuando en los Warriors sale Stephen Curry o cuando en los Lakers sale Luka Doncic, aunque el jugador que entre o que cubra su posición, vámonos al ejemplo de los Lakers, sea Austin Reeves es un gran jugador, pero no es Luka Doncic. Entonces, cada vez que sale una de las superestrellas del top 10, digamos, de la NBA, obviamente se va a resentir a lo que el suplente sea muy bueno. Y aunque Luke Cornett lo haya hecho muy bien, se nota cada vez que sale. Pero aún así, cumple con su papel. Otro que ha jugado muy bien durante toda la serie es Julian Champagnie. No me canso de alabarlo. Este quinto partido hizo bien las cosas. No fue tan importante como en otros partidos de la serie, como en el tercero, por ejemplo, como en el cuarto, pero en este quinto partido lo hizo bien. Todos entrando exactamente en el momento que necesitaba. Hubo momentos en los que volvió a jugar Carter Bryant como 5, que eso a mí no me encanta. Tengo que decirlo, aunque Minnesota baje su alineación y juegue con Reed y con Julius Randle como 4 y 5, no creo que sea conveniente que Carter Bryant cubra minutos de 5. Está bien utilizarlo, pero que lo utilice Miss Johnson de 4. Para eso tienes a Luke Cornett. Y si le vas a dar 32 minutos a Wembanyama o 34 y 16 o 14 a Luke Cornett, está perfectamente bien distribuido. Es lo único que yo le reprocho. Pero todo lo demás, perfecto. Y hablemos de el jugador novato, de Dylan Harper. Dylan Harper fue brutal. Defensa, clavadas, penetraciones, tiros de 3 con esa zurda mágica que se parece a la zurda que tenía Manu. Jugando como veterano en playoffs, y no hay que dejar de lado que apenas es su primera temporada. Fue seleccionado con el pick número 2 de este año, atrás de Cooper Flag. Pasemos al veterano del equipo, a Keldon Johnson. Keldon Johnson había desaparecido en la serie, tenía promedio, si no me equivoco, de 5 o 6 puntos por partido, y en este partido explotó. Anotó más de 20 puntos KJ, y hoy recordó por qué fue el sexto hombre del año. 21 puntos, energía, defensa, explosión, un partidazo total, y es algo que le falta a los Spurs. Keldon Johnson es el líder de la escuadra, es el jugador que más tiempo tiene en el equipo, compartió varios años con Greg Popovich. Necesita que KJ explote. Y aquí donde hablaremos de que fue el momento del partido. Honestamente, donde yo creo que se acabó el partido fue cuando Minnesota se acercó en el tercer cuarto, porque pudo ponerse muy cerca a los Spurs. Si no me equivoco, hasta le dieron la vuelta. Pero cuando eso sucedió, los Spurs despertaron, metieron una racha de más de 10 puntos y en vez de caerse, levantaron. Como dije, una racha brutal de más de 10 puntos y dejaron en la lona a los T-Wolves, porque a los T-Wolves les había costado llegar a alcanzar a los Spurs, pero los Spurs les dieron un golpe fuerte que los dejó tendidos en la lona. Y ahí simplemente se rompió Minnesota. 20 puntos, 25 puntos, 30 puntos de ventaja. Minnesota ya no supo qué hacer, hasta que vació completamente la banca. Entró Kyle Anderson, entró Joe Ingles, entró Bones Highland, entró gente que nunca ve acción porque pues ya no tenían que pelear. Y lo más importante, Wembanyama respondió exactamente como responden las estrellas. Después de una noche mala, como en el cuarto partido en el que perdió la cabeza y dio ese cadazo, respondió como debe de responder en la cancha, no hablando, destrozando al rival en la cancha. El juego 4 fue caos, pero el juego 5 fue la respuesta. Y ahora Minnesota vuelve a tener un problema enorme, porque si Wembanyama no pierde la cabeza, está disciplinado y los secundarios de los Spurs siguen respondiendo como han respondido prácticamente toda la serie, San Antonio se vuelve peligrosísimo. Es verdad que Anthony Edwards sigue siendo una superestrella, pero esta serie se está definiendo
además de por las superestrellas en Anthony Edwards y Wembanyama, por los secundarios y por las rotaciones que los técnicos están haciendo. Chris Finch es un gran técnico, pero además de Mike Conley y de Terrell Shannon Jr. y de Nat Reed, no tiene en quién más apoyarse. Y los Spurs tienen 9, 10, 11 jugadores muy confiables. Pero después del juego 5, la gran pregunta era otra. ¿Minnesota todavía tenía vida o los Spurs ya habían rompleto completamente la serie? Y el juego 6 comenzó completamente distinto, porque esta vez el que salió encendido fue Stephon Castle. 8 de los primeros 18 puntos de los Spurs fueron parte del base de segundo año de los Spurs, mientras de Aaron Fox agregaba otros 5. Y rápidamente los Spurs empezaron a romper el partido desde el triple. 4 de 5 desde tercera dimensión en apenas los primeros minutos, moviendo el balón, atacando rápido y jugando con muchísima confianza. En esta ocasión, Wembanyama aportaba desde la defensa, pero no era el ancla total en la ofensiva. Pero Minnesota respondía. Ahora Minnesota sí tuvo a alguien que los mantuvo oídos durante gran parte de la primera mitad, Naz Reid. ¿Qué serie está teniendo Naz Reid? Triples, energía y aportando mucho desde la banca, siendo probablemente el jugador más constante de los Minnesota Timberwolves, dejando de lado a Anthony Edwards, que tenemos que reconocer que es su superestrella. Porque cuando incluso los Spurs parecían que se escapaban, Naz Reid encontraba formas de regresar a los Timberwolves al partido, con un triple clave, con alguna penetración, con una buena jugada defensiva buena. Y además, Mike Conley comenzaba a controlar muchísimo más el partido, porque recordemos que Mike Conley fue un añadido circunstancial a esta serie. Con la lesión de Donte DiVincenzo, necesitaban a alguien que manejara la base del equipo. Y ante las sub y bajas en la salud de Ayo Dosunmu, ese fue Mike Conley. Y en este partido tuvo robos, lectura de juego, asistencias, y por momentos de la mano de estos dos hombres, Minnesota parecía que se metía más en el partido. Regresando a Mike Conley, digamos que ya no tiene la explosividad de antes, no es un jugador con la velocidad que tiene Donte DiVincenzo o Ayo Dosunmu, pero sigue siendo un jugador inteligentísimo. Robos de balón, generación de juego, control de ritmo y sobre todo aportando muchísima experiencia para jugadores jóvenes como Ayo o como Terrell Shannon Jr. Mantenía entre Naz Reid y Mike Conley, mantuvieron a los Timberwolves en el partido. Y cuando parecía que los Spurs podían ir manteniendo el control, de Aaron Fox sale lesionado, faltando más o menos un minuto del segundo cuarto, rengueando de la pierna izquierda, y en este momento yo pensé, híjole, vamos a ver cómo se pueden reponer los Spurs, porque aunque si no es un diferenciador clave que no se ve a lo mejor totalmente en la cancha, que no es algo como lo que hace Wembanyama o lo que hace Castle, que se nota muchísimo. De Aaron Fox es muy importante para el equipo porque es el que les está quitando al mejor defensivo que tiene Minnesota, a Jaden McDaniels. Entonces con esta lesión dije, híjole, igual y McDaniels ya puede pasar a marcar a alguien más. Y ahí parecía que Minnesota podía regresar. Pero Stephon Castle dio probablemente el mejor partido de su joven carrera en playoffs. 19 puntos en la primera mitad. Triples, defensa, control, una combinación como Wembanyama que ya la tienen patentada como el área 51. Son realmente, se entienden muy bien y creo que esto va para largo y que Stephon Castle está jugando con una madurez impresionante. Y hablemos ahora del tercer cuarto. El tercer cuarto simplemente mató la serie, porque San Antonio explotó completamente. Julian Champagne explotó metiendo triples, Castle encendido, Fox pudo regresar y regresó a buen nivel, y Minnesota ya no pudo responder. Y aunque sí, del otro lado, Anthony Edwards tuvo puntos, pero no tuvo eficacia, porque llegó un momento en el que tenía 23 puntos, pero en 23 tiros, y además con un 40% de tiro de campo, y además demasiadas pérdidas. Pero lo que creo que marcó la diferencia en la serie fue la profundidad, porque Minnesota jugaba con 7 jugadores y medio. De la banca solamente salían Naz Reid, Terrell Shannon y Mike Conley, que aportaba en algunos partidos, aportó mucho, y en algunos partidos no aportó tanto por decisión de Chris Finch. Y en cambio, los Spurs tenían 9 o 10 jugadores que aportaban constantemente. Clavados, Luke Cornett, Keldon Johnson y Dylan Harper. A veces entraba y hacía tenía un buen partido
Carter Bryant, y Harrison Barnes cuando entraba a aportar rebotes, a aportar triples. Como mencioné, Keldon Johnson apareció, Luke Cornett apareció, grandes partidos sustituyendo a Wembanyama en los momentos que los tenía que sustituir, con gran defensiva y también aportando a la ofensiva, pero la pieza clave de la rotación de San Antonio desde la banca se llamó Dylan Harper, porque otra vez tuvo un gran partido y tuvo varios partidos en la serie. Como ya mencioné antes, me recuerda mucho a Manu Ginobili. Obviamente físicamente no se parecen en nada, pero tiene más o menos un juego similar. Tiene esas penetraciones, es muy inteligente, tiene el tiro de 3 y además es zurdo. Todo esto me recuerdan a un joven Manu Ginobili. Y cuando Chris Finch vació la banca, la serie oficialmente se terminó. 139-109 el marcador final, una paliza total, y San Antonio regresa a las finales de conferencia después de 10 años. Y honestamente la victoria es completamente merecida, porque después de perder el juego 1, San Antonio ajustó todo: rotaciones, defensa, ritmo, intensidad, y Minnesota nunca tuvo el control de la serie nuevamente. Pero lo que sí es que hay que darle un reconocimiento a Minnesota, porque en Minnesota vino diezmado y aún así sigue siendo uno de los equipos más consistentes en toda la NBA. Llevaba 2 años seguidos llegando a finales de conferencia. En esta ocasión llegó a semifinales y sacó a Denver, uno de los equipos más peligrosos en los playoffs, con uno de los mejores jugadores, si no es que el mejor jugador de la liga, Nikola Jokic. Y Chris Finch sigue demostrando que es uno de los mejores coaches en la liga. Pero ahora, ¿qué sigue para los Spurs? Les toca bailar con la más fea, con los Oklahoma City Thunder, campeón defensor. Es verdad que San Antonio le pudo ganar en la temporada regular, pero Oklahoma cambia en postseason. Vamos a ver qué puede hacer. Es un partido muy interesante. Esta serie contra Oklahoma City, sinceramente, pinta como las finales adelantadas de la NBA. Wembanyama contra Chet Holmgren, Fox contra Shea, Jalen Williams contra Stephon Castle, 2 defensas élite y 2 equipos muy profundos. Así que te pregunto, ¿los Spurs están realmente capacitados para eliminar al campeón defensor? ¿O Oklahoma City todavía es demasiado equipo y tiene mucha más experiencia para los Spurs y crees que no van a poder eliminar los Spurs al Thunder? Me interesa saber tu opinión en la caja de los comentarios, que te estaré leyendo. Y eso es todo en Pasión y Duela. Si te gustó este contenido, te sugiero que te suscribas, me des like, compartas con tus amigos y actives la campanita. Sin más por el momento, te agradezco y que tengas un excelente fin de semana. Hasta luego.